dóciles a este mismo espíritu. Lo decimos por lo menos 2 veces cada día cuando empezamos la oración, y en ejercicios quizá más veces. Hay que decirlo de verdad, de corazón, ser dóciles al Espíritu en lo que Él nos quiera pedir y por donde nos quiera llevar. Y por eso estar receptivos a las gracias que nos quiera dar, que no tienen por qué necesariamente ser las que se traten en las meditaciones, aunque tratamos de todo, pero tener una apertura para convertirse en aquellas cosas que necesitan en mí ser tocadas por la acción del Espíritu Santo y, por lo tanto, abrirle aquellas parcelas de mi corazón que tengo arrancadas y de cuya privacidad soy tan celoso que no permito entrar ni siquiera a Dios. Que seamos enseñables, dice Sor Isabel con una palabra francesa que no sé si existe o si ella se la inventa. Que seamos enseñables, que seamos dóciles, que seamos receptivos a la palabra de Dios, que nos viene también por las mediaciones humanas. De nuevo el «o», porque tenemos una inflexión de dirigirse al Verbo encarnado, ahora se dirige al Verbo en sí mismo, segunda persona de la Trinidad. Ya no es mi Cristo amado, ahora es «oh Verbo eterno, palabra de mi Dios». Vamos a adentrarnos en esto. El Verbo, el Logos, la palabra, y la palabra ha de ser acogida, ha de ser oída, ha de ser practicada. In principio erat verbum. El prólogo de San Juan es la perla de toda la Sagrada Escritura, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. No está bien traducido, ni siquiera dicen que San Jerónimo, que fue un monstruo, vertiendo toda la Biblia en arameo y en hebreo y en griego al latín, por eso la Vulgata, la Biblia divulgada en el pueblo, tampoco parece muy acusada su traducción. En principio era el verbum era apud Deum, el Verbo estaba junto a Dios. Pero parece que el sentido de la palabra griega que usa Juan es que el Verbo estaba vuelto a Dios, el Verbo estaba cara a Dios, el Verbo estaba girado a Dios. De manera que el Verbo no es sino perpetuamente engendrado por el Padre. Y al estar engendrado, está sintiéndose producto de, perdón por las palabras, pero en fin, de esa generación infinitamente amorosa del Padre que le está pronunciando eternamente, y el Verbo le está mirando, y en esa mirada mutua recíproca de embelesamiento deleitoso, enamorado del Padre y el Hijo, estalla una llamarada de amor incontenible, que es ese, el chasquido de ese beso que se dan los dos y que es el Espíritu Santo. Oh Verbo eterno, dice Isabel, el alma contemplativa goza al escrutar el misterio insondable. Rezamos en el credo: Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Son expresiones sublimes, abrumadoras. Es decirle al Verbo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Homoousios tu patris, que expresión insuperable que le debemos a nuestro Osio de Córdoba, el padre de la fe universal en el Concilio de Nicea, para que ahora vengan nuestros traductores liturgistas y digan: de la misma naturaleza del Padre, empobreciendo terriblemente el sentido teológico profundo. Antes era todavía peor.
porque antes era comparativo, de la misma naturaleza que el Padre. Bueno, menos mal que lo arreglaron, y ahora hay que decir de la misma naturaleza del Padre, porque no es comparativo, sino es participado. Participado no, es una única sustancia, no naturaleza, porque es mucho más perfecta la noción de sustancia. Bueno, pues en este sentido es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es la palabra creadora de cósmicas grandezas, como cantamos. La palabra per quem omnia facta sunt, por quien todo fue hecho. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. El primogénito de toda criatura, el primero en todo. Los cánticos formidables de Colosenses. Es la palabra redentora, el verbo plenum gratiae et veritatis, lleno de gracia y de verdad. Corazón de Jesús, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Todo fue creado por Él y para Él, el alfa y omega, el primero y el último, el recapitulador de la creación entera, aquel cuya voz entona tomando como suyo el concierto cósmico al Padre, el cántico de alabanza más perfecto, el Verbo. Pues ese Verbo vino a los suyos y no le recibieron. Pero a quienes han creído en su nombre les da poder para ser hijos de Dios. Isabel, claro, como que es una teóloga experimental, espiritual, cita muchas veces este prólogo de San Juan. En el cielo y en la tierra, número 22, dirá: la Trinidad Santa nos ha creado a su imagen conforme al ejemplar eterno que de nosotros poseía en su seno antes de la creación del mundo, en ese comienzo sin comienzo de que habla Bossuet, después de San Juan. In principio erat verbo. O sea, el modelo según el cual Dios ha creado todo es su verbo. Todo fue creado por Él, en vista de Él. Y ha habido un debate teológico, una cuestión disputada que se dice en teología, una discusión de escuelas, y la Iglesia no ha hablado sobre esto y se puede pensar lo que se quiera, porque es una disquisición un poco gratuita, porque las cosas han sido como han sido. Pero los teólogos se han preguntado de todo, y se preguntaban, ¿el Verbo se hubiera encarnado si el hombre no hubiera pecado? Porque el motivo de la encarnación es la redención. Pero, claro, si el designio eterno del Padre era la encarnación, si esa encarnación está supeditada al pecado original, no estaba determinado en la mente del Padre eternamente la encarnación, sino secundariamente. Bueno, son cosas un poquito quizá alambicadas, pero la escuela tomista dominicana parece que era reputada como la más ortodoxa. Y sin embargo yo en este punto me inclino, porque me resulta mucho más amable, a la escuela franciscana escotista, que dice, aunque el hombre no hubiera pecado, Dios igualmente se había encarnado, porque la creación está incompleta, sin el rostro de Cristo brillando en ella. Él es el pimpollo, dice Fray Luis de León, en una obra preciosa que tiene de los nombres de Cristo, de Fray Luis de León, el pimpollo de la creación, el brote definitivo, ante el cual no hay nada que esperar, el más hermoso de los hijos de los hombres. No habría belleza en el mundo sin Cristo, reuniendo todas las bellezas, y todos los cielos estrellados, y todos los cantos de los pájaros, y las sonrisas de todos los niños. No habría belleza en el mundo sin la del más bello de los hijos de los hombres, nunca más bello que crucificado.
Por tanto, el remate de la creación es Cristo y el Padre ya lo contempla en su mente. Y en vista de ese Cristo bellísimo hemos sido creados y pensados nosotros. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Isabel usa el vocablo verbo 50 veces. También en esto es discípula de San Juan de la Cruz y del verbocentrismo de San Juan de la Cruz, que habla tanto del verbo, porque aludir al verbo es caer en la cuenta de que debo escuchar en silencio contemplativo, adorante, enamorado. El verbo es mucho más que decir la palabra, y más todavía es decir el logos. Es el tratado del amor, el discurso completo, lo que yo debo estar siempre escuchando, es la palabra eternamente pronunciada en la mente del Padre sin principio. Esa es la vida del alma contemplativa, escuchar. En la Trinidad, dice en una poesía Isabel, el Padre es la sustancia, todo procede de Él. Siempre está actuando, y en tanto se contempla en su divina esencia, Él engendra su verbo y produce el amor. En el cielo, en la tierra, ese número 22 que hemos citado dice, el Padre se contempla a sí mismo en el abismo de su fecundidad, y por ese mismo acto de comprenderse, engendra otra persona, el Hijo, su eterna palabra. Pero esto no es una sucesión cronológica, esto es todo en el mismo acto eterno, en el mismo movimiento infinitamente amoroso de Dios Trinidad. A su hermana, en esa carta tantas veces citada, 269, que es un tratadito espiritual, te dice Isabel, el Verbo imprimirá en tu alma, como en un cristal, la imagen de su belleza, para que seas pura con su pureza y luminosa con su luz. El Verbo, que es la palabra de Dios, así se abre la carta a los hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Dice San Pablo a los tesalonicenses, primera carta 2:13, la palabra de Dios que os predicamos la acogisteis no como palabra de hombres, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece activa en vosotros los creyentes. Y esta palabra es su verbo. El Padre no tiene más que hablar. Dice San Juan de la Cruz, una palabra habló el Padre y esta ha de ser oída siempre del alma en eterno silencio, porque el Padre la pronunció en eterno silencio. Como decimos en una de las antífonas de Navidad, el libro de la sabiduría, un silencio sereno lo envolvía todo. Y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa, Señor, vino desde su solio real de los cielos a la tierra de los mortales. El Padre no tiene más que hablar. Dice un autor que Isabel sabía que en la palabra de Dios están todas las perspectivas vivificadoras que Cristo nos ofrece. Comprendía que el Divino Amador pide que se le tome en serio. Ella no leía la palabra de Dios por amor a la ciencia, sino por la ciencia del amor. Lo dice Conrad de Mester, que es uno de los mejores especialistas en Sor Isabel. Muy importante esto para el prurito de formación y la titulitis que tenemos hoy curas y monjas, la curiositas. Isabel vivía la estudiositas. Ella no leía la palabra de Dios por amor a la ciencia, sino por la ciencia del amor. Sapiencia amoris. Su amor a Jesús la llevaba a poner detrás de muchas palabras del Nuevo Testamento un calderón musical.
Cada frase proveniente del corazón de la sabiduría se convertía como en un hilo que unificaba toda su existencia. En cada detalle, ella veía brillar todo el mosaico. San Agustín compara la Sagrada Escritura a un gran bosque en el que cada hoja susurra suavemente el gran mensaje. Leo yo así la Sagrada Escritura, recito así el oficio divino, poniendo a cada palabra, o por lo menos a las que me hacen más operación, un calderón musical. Ya sabemos que eso es prolongar indefinidamente el final del compás, lo que se quiera. Mucho más que una blanca ligada con otra redonda, con otra blanca, con puntillo, no, pero eso se acaba. El calderón puede usted prolongarlo lo que quiera. Y hay que ponerlo detrás de cada vez que nos acercamos a la Escritura. Leo yo la Escritura asiduamente, devotamente, sabrosamente. Me dilata el alma. La leo con curiosidad humana o con sabiduría divina. Por eso hay que ir siempre a los padres de la Iglesia. El Padre revela a los pequeños lo que esconde a los sabios. Isabel no necesitó estudios exegéticos ni cursillos bíblicos. La palabra de Dios no se dirige al cerebro, sino al corazón, para transformarlo. Desea tocar las cuerdas del alma y hacerlas vibrar en obras. Padre, te doy gracias, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Miren, después del concilio se produjo una debacle eclesial, que ahora en muchos aspectos parece que está rebrotando. Dios tenga misericordia de su Iglesia. Y hubo una desbandada, los mayores lo recordarán, se habla de 80.000 secularizaciones de sacerdotes, 80.000. Parece ser que Pablo VI se encerró una noche en su oratorio a llorar toda la noche. Y pues un papa que murió mártir, completamente solo, porque le habían entregado la solicitud de secularización de un sacerdote de 80 años. Y él dijo, esto ya es demasiado. Muchos de los sacerdotes que se secularizaron, esto nos lo repetía con frecuencia mi director espiritual en el seminario de Toledo, tenían grados académicos, habían estudiado licenciaturas o doctorados en teología, muchos. Y la mayoría de los que secularizándose tenían grados académicos era con especialización en Sagrada Escritura. Esto nos lo decía aquel sacerdote santo, ya está en el cielo, eran 4 hermanos sacerdotes, los López Melús. Este nuestro era don Justo y nos lo decía para decir, no vale de nada estudiar la Escritura si no estudiamos a Cristo. No seáis especialistas en las cosas de Dios, sino en Dios. Puede pasarnos un poco esto. ¿Cómo leo yo la Escritura? Dice Sor Isabel en los últimos ejercicios, Padre, te doy gracias. Es el canto que se alzaba en el alma de mi maestro y cuyos ecos quiere escuchar en la mía. Pero el cántico nuevo que más puede seducir y fascinar a mi Dios es el canto de un alma desasida y liberada de sí misma, en la que Él pueda reflejar todo lo que Él es y hacer todo lo que Él quiera. Un alma así está como una lira en manos de Dios y todos sus dones son como otras tantas cuerdas que vibran para cantar día y noche la alabanza de su gloria. Entonces el alma participa, si vive así, de la luz del Verbo. En la Suma Teológica, Santo Tomás dice una frase preciosa, Particeps verbi, particeps amoris. El partícipe del Verbo es partícipe del amor. O sea, el que participa en la vida del Verbo está bebiendo del amor del Verbo. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándoos. Miren, en este punto de la elevación se acabó el condicional. Ya no dice quisiera, sino quiero.
Porque Isabel sabe que pasar la vida escuchando al Verbo es la ocupación esencial de una contemplativa. Y así como escribe verbo, la palabra verbo en sus escritos 50 veces, así también son 50 veces las que escribe la palabra escuchar. La palabra soledad la escribe más de 100 veces y la palabra silencio 150 veces. Una tensión de vida contemplativa, una comunión con el amor. Eso es lo propio. Y para eso es soledad y silencio. Para escuchar. Porque si no, no escuchas. Solo te escuchas a ti misma. Y el yo solo sirve para clamar por los fueros de un amor propio herido, de incomprensiones imaginarias, del juicio propio del que nunca me bajo. Y hay que escuchar a Dios, escuchar, para que me ablande el corazón, para experimentar esa metanoia que todos tenemos que vivir, ese ser criaturas nuevas y despojarnos del hombre viejo. La víspera de profesar, es consciente Isabel de la vida que va a asumir y dice: toda una vida que pasaré en el silencio, en la adoración, en la intimidad con el esposo. Estamos muy a gusto los dos. Yo callo y lo escucho. Es tan bueno escucharlo todo de sus labios. Incluso en medio del mundo se le puede escuchar en el silencio de un corazón que solo quiere ser suyo, decía antes de entrar. Leo de diversas cartas y suelen ser aseglares, es llamativo. Hagamos que todo calle para escucharle solo a él. Qué bien se está en silencio junto al divino crucificado. Siempre es el mismo, siempre está dando. ¿No siente usted esa pasión por escucharlo? A veces es tan fuerte la necesidad de callarse que se quisiera no saber hacer otra cosa que estarse como la Magdalena a los pies del Maestro, ávida de escucharlo todo y de penetrar cada vez más en ese misterio de amor que Él vino a revelarnos. Hemos de sentir que nos tiran de dentro, hemos de sentir esa fuerte urgencia, necesidad de callar. Y la que no la sienta, dice Santa Teresa, que no hacéis ni cumplís el fin para que aquí os juntó el Señor. El único deseo de Isabel es escucharlo ahora y siempre, dándome a su amor total. Les aconseja así a sus amigas, a su madre: escúchale, guarda silencio. Veíamos que a su hermana le escribe: toma tu crucifijo, mira, escucha. Guardemos silencio para escuchar a quien tiene tanto que decirnos. En el silencio de la oración escuchémosle, hagamos que todo calle para o no oírle más que a Él. Él habla a nuestra alma en silencio. Quisiera permanecer ininterrumpidamente junto a aquel que conoce todo el misterio, a fin de oírlo todo de Él. Por tanto, el silencio nos lleva al recogimiento, el recogimiento a la escucha a la oración y la oración a la adoración contemplativa. El alma necesita silencio para adorar. Lean despacio el capítulo del libro del Padre Filipón, La doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad, titulado El ascetismo del silencio, donde él, ya el otro día lo dije, presenta 3 niveles de silencio. El silencio exterior, primero, ausencia de ruidos. Amo entre todas la hora del gran silencio, dice Isabel. Estoy entonces en nuestra celdita querida, mi santuario, solo para él y para mí.
qué estupendas horas paso allí con mi amado. Silencio exterior, tan importante, no un monasterio, sin el cual no es un monasterio, así de sencillo. A ustedes las centra muchísimo y las ayuda muchísimo, debe ayudarlas. A todo se acostumbra uno, pero en fin, no hay que olvidarlo, no hay que perder de vista. El Señor es puesto solemnemente todo el día. Eso debe dar un tono de silencio todavía más especial a un monasterio, un tono de sacralidad, un tono de estar en el cielo. Segundo, el silencio interior, hacer callar toda agitación y todo ruido interno, deshacimiento de cuanto no es Dios. No guardar ninguna cosa en el reino interior, sino tener las potencias en su totalidad encerradas en Dios. Entendimiento, memoria, voluntad, imaginación, fantasía, todo eso recogido en Dios. Y deseos, gozos, temores, dolores, las pasiones, apaciguadas y ordenadas en Dios. El alma integrada, armónica, empleada solo en amar, es la unidad del ser como en Dios. Lean a este propósito los números 3 y 26 de los últimos ejercicios. Por tanto, primero silencio exterior, después silencio interior y por fin el silencio sagrado, el divinum silentium, que dice San Juan de la Cruz. Los dos primeros niveles de silencio pertenecen a la ascética, este ya es místico. Dios introduce al alma en él. De él habla Sor Isabel en el número 5 de últimos ejercicios. Pues bien, el silencio es la columna de la vida espiritual de Isabel. Ya por temperamento era proclive a él, aun siendo tan sociable. Por eso ansiaba el Carmelo, el monasterio, la contemplación. Casi equipara a Dios con el silencio, como viene a hacer en este libro formidable el cardenal Sarano, la fuerza del silencio. A quien nos ha amado en exceso, hagámosle en nuestra alma un gran silencio. Me parece que mi misión en el cielo será la de atraer a las almas, ayudándolas a salir de sí para unirse a Dios por un movimiento simplicísimo y amorosísimo y guardarlas en ese gran silencio interior que permite a Dios imprimirse en ellas, transformándolas en Él. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándoos. Quiero hacerme toda enseñable a fin de aprender todo de vos. Je vais me faire tout enseñable. Es quizá una creación de Isabel. En darnos, dice San Juan de la Cruz, en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez, en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Entonces, yo debo ser todo oídos. Si Él habla a mi alma en el silencio por su verbo, dice San Juan de la Cruz en un dicho de luz y amor, el lenguaje que Él más oye es el del callado amor. En últimos ejercicios escribe Isabel número 4. En el silencio y la unidad de sus potencias, Magdalena escuchaba las palabras del Maestro. Sí, ella ya no sabía nada que no fuese Él. Ya podían hacer ruido o producir agitación a su alrededor. Nescivi. Podían acusarla. Nescivi. Ya ni su honor ni las cosas exteriores podían arrancarla de su sagrado silencio. Esta palabra, enseñable, es fácil que se le quedara a Isabel y después la hiciera propia y la introdujera casi como un invento, ya decimos, en la elevación. Pero es fácil que se le quedara del retiro de los ejercicios que les dio el padre Vallée en 1902. Era ciertamente un neologismo y este dominico le gustaba emplearlo en su predicación, traduciendo así el texto
de Juan 6:45, según la Vulgata. Eterunt docibiles Dei, y serán dóciles, enseñables para Dios. Isabel quizá guardó esta palabrita para usarla una sola vez en sus escritos, en la elevación. Ya digo, en español no tiene traducción. Sería: quiero ser dócil, quiero ser toda oídos, quiero ser atenta, quiero ser receptiva. Pero ese matiz en francés, en italiano dicen tutta docilità, en inglés file receptive, toda receptiva. Pero el matiz de Isabel es único porque dice: quiero hacerme, y supera incluso al padre Valle, que había dicho solo enseñable. Isabel dice: quiero ser toda enseñable, o sea, toda yo capacidad de aprender, de recibir. Que yo esté completamente disponible, totalmente despierta en la fe, a fin de que el Maestro pueda llevarme donde quiera. Quisiera permanecer ininterrumpidamente junto a aquel que conoce todo el misterio, para oírlo todo de él. Este es el fin de su vida. Aprender, aprender, aprender. Qué desgraciados somos cuando creemos que sabemos las cosas, que nadie puede enseñarnos, que sobre ese particular me pueden aportar muy poco, porque estoy cerrándome a Dios a través de mediaciones 1000 que tiene el Señor. Isabel quiere aprender y quiere hacerse dócil, aprenderlo todo de Él, aprender a Dios de Dios, porque en el corazón de Jesús están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Yo debo dejarme instruir por Cristo, por sus palabras, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Veamos 3 modelos de aprendizaje según Isabel, o 2, mejor dicho. Primero, María de Betania, ya la hemos visto. Ella la identifica con María Magdalena y tiene una oracioncita a la que esta mañana aludíamos: tu pequeña Betania, en las notas íntimas. Magdalena escuchaba en gran silencio las palabras que el Maestro le dirigía, para mejor gustar de su presencia. Todo en ella silencio se hacía. El alma, dice en una carta, aun siendo Marta, puede estar siempre en adoración, sepultada como Magdalena en la contemplación, estando junto a la fuente como una sedienta, aun siendo Marta, que con esto que estamos diciendo existe el peligro de que el alma quiera estar siempre desocupada para estar en contemplación, una tentación diabólica. Todo esto se vive tanto en la cocina como en el coro, como en la huerta, como en la cabecera de la enferma, como el día que hay que salir al médico o a lo que sea. Contemplación. Leí una estrofita de una obra de teatro una vez de Tirso de Molina y la copié en papel, se la di a muchas torneras de convento y después me han dicho: la tengo ahí puesta encima del torno. Era más largo, no me acuerdo más que del principio, pero decía: aunque del coro me aparta el torno y la portería, bien puede hallarse María entre los brazos de Marta, porque han de andar juntas Marta y María, dice Santa Teresa, de andar juntas. No hay esa contraposición un poco maniquea que se ha hecho entre las dos. Cuidado con ella ahí, porque el encuentro, el episodio de la resurrección de Lázaro, la gran contemplativa es Marta, la que escucha a Jesús. Y segunda modelo de contemplación, Lucas 2, 19 y 51, las 2 veces en que Lucas dice: María guardaba todas estas cosas, las conservaba, conferens in corde suo, que quiere decir dándoles vueltas en su corazón. ¿Cuántas vueltas damos a las cosas? ¿Cuánto sufrimos? ¿Cuánto nos mortificamos? ¿Cuánto nos liamos? ¿Cuánto nos complicamos? Que si me dijo, que si porque habré dicho, que esto lo habrá interpretado, que esto para qué, que será posible, que yo tenía que haber callado, que tenía que haber hablado, que pasó, que vino, que fue. Es terrible.
Que la harina que muele nuestro molino sea la de Dios, no sea la mía. Porque como es la mía, el pan que sale siempre está negro, está sin cocer y está que no hay quien lo coma. Pero si la harina que muele esa maravilla de mi molino es la de Dios, es distinto. Y así vivió María. Eso fue contemplativa siempre. Dice, poco antes de morir, y antes lo había confiado al abate Chevignac, Isabel, que su máxima aspiración consistía en pasar por la tierra como la Santísima Virgen, guardando todas las cosas en mi corazón, sepultándome, por así decir, en el fondo de mi alma, a fin de perderme en la Trinidad que mora allí, para transformarme en ella. Bien, queridas hermanas, hagámonos enseñables. De lo contrario, seremos siempre ignorantes. Porque lo que hizo Jesús fue esto. Dejarse enseñar la sabiduría increada, sentado en medio de los doctores, escuchándoles. Y así tantas veces, escuchando Jesús, ¿qué hace con nosotros? Escucharnos, soportarnos, tantas veces. Dice Santa Teresa, que al menos os sufra que estéis con Él 2 horas cada día. Lo dice a cualquier alma, también a los seglares, que hay que hacer 2 horas de oración. Dice, que Él os sufra que estéis con Él 2 horas cada día. Bueno, pues Jesús nos escuche. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Hay una receta que las pone en peligro inminente de ser santas, esa receta, porque es la receta que las asemeja a el siervo paciente de Yahvé. Enmudecía, no abría la boca, como cordero manso llevado al matadero. En fin, a nadie nos han hecho eso todavía, a nadie. Pero es el valor de las virtudes pasivas que son las más importantes. Las virtudes pasivas, las del dejarse hacer, la humildad, el que se cultiva, claro, a base de humillaciones, y el dejarse despreciar, todo eso de las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, todo eso es hacerse toda enseñable. Eso es no perder el corazón de niño. El niño lo pregunta absolutamente todo, se admira de todo, siente deseo de aprenderlo todo y no retiene como ningún menoscabo de su personalidad, estar preguntándole constantemente al Padre, ¿cómo se hace esto? Corazón de niño, que acalla y modera sus deseos. Pues así es el verbo. El verbo, podríamos decir, alargando la imagen, es el niño del Padre. Se miran embelesadamente, escuchándose el uno al otro. Y brota el Espíritu Santo, que es el que nos hace dóciles, atentos, enseñables. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios. Quiero pasar mi vida escuchándoos. Quiero hacerme toda enseñable para aprenderlo todo de vos, como María, que guardaba todas estas cosas, dándoles vueltas en su corazón.